Muy buenos días, estimados alumnos. En la clase de hoy día vamos a graficar la función cuadrática del plano cartesiano. La función cuadrática matemáticamente tiene la forma f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. Esta forma matemática también tiene una representación gráfica o mediante un dibujo. Una representación gráfica que se conoce como parábola. Al igual, por ejemplo, como una función lineal o una función afín, que se representa mediante una línea recta en el plano cartesiano, esta se representa mediante una parábola, que vamos a ver más adelante que adquiere esta forma o esta otra. ¿Ya? Esta la vamos a llamar con concavidad positiva, esta con concavidad negativa. ¿Ya? Pueden darse cualquiera de las dos formas. Con las ramas mirando hacia arriba de la parábola o las ramas mirando hacia abajo de la parábola. Entonces, para ello, lo primero que hay que hacer es definir el plano cartesiano. Un plano cartesiano, como este, está formado por dos ejes. El eje X y el eje llamado Y. Entonces, los puntos se pueden representar en este plano cartesiano. Por ejemplo, un punto cualquiera, aquí tiene un valor, ¿cierto? X0, y acá tiene otro valor. Entonces, ese punto que está allí, lo podemos llamar A, y se escribe con dos componentes, con el valor asociado a X, que es X0, que puede representar cualquier número, y este valor Y0. Entonces el punto se representa de la forma X0, Y0. ¿Ya? Un valor asociado a su coordenada respecto al eje X horizontal y respecto al eje Y vertical. Ambos están a 90 grados unos de otros. Son perpendiculares el eje X con el eje Y. Entonces, para ello, les voy a dar ejemplos. Acá está el eje X, acá está el eje Y. En el eje X, al centro de este plano cartesiano, está el origen llamado que tiene coordenadas 0,0. A la derecha del origen está, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y a la izquierda están todos los números negativos. El menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, etc. Hacia arriba del origen están los positivos del eje Y. El 1, por ejemplo, el 2. Aquí pueden haber valores intermedios, por ejemplo, el 1,5, el 3 medios, el 3, el 3,2, el 3,4, así sucesivamente. Hacia abajo están los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc. Entonces, primero que todo, vamos a considerar que esta componente vale 3 y esta vale 2. Entonces, el punto que está asociado acá valdría de la forma X, Y, valdría el punto A 2,3. 2 vale según el eje X y 3 según el eje Y. Acá se ubican los puntos en forma perpendicular uno del otro. ¿Ya? Entonces la horizontal paralela al eje X y la vertical paralela al eje Y, donde se cortan, ahí está la referencia asociada al punto A.
Continuamos entonces. Este punto que está ubicado aquí, por ejemplo, en menos 4 en el eje X y en 2 en el eje Y, trazamos horizontal para el eje X, luego la vertical para el eje Y, nos marca un punto. Ese punto B ahora tendría coordenadas menos 4,2. Menos 4 en el eje X y 2 en el eje Y. Este punto que está acá, el 4 en el eje, sobre el eje X, aquí valdría el C, 4 en el eje X y 0 en el eje Y, porque está sobre el eje X, 4,0. Este punto acá, sobre el eje Y, sería, en el eje X vale 0, ¿cierto? Estamos sobre el eje Y. Y en el eje Y vale 5. Entonces el punto sería 0,5. 0 en X y 5 en Y. Aquí tenemos otro punto, ¿cierto? El punto E, menos 3 en X, 0 en Y. Finalmente el punto acá, S, el F, 0 en X, menos 3 en Y. Y por acá un punto, S, ahí, el G, menos 2 en X y menos 2 en Y. Sería el menos 2, menos 2. Para terminar, este punto, ¿cierto? Aquí, el H, 3 en X, menos 1 en Y. Y con eso hemos completado la representación gráfica. Vamos a continuar ahora de los números en el plano cartesiano. Ahora vamos a graficar la función cuadrática. Para ello vamos a valorarla meramente y luego vamos a trasladar los puntos en el plano cartesiano. Continuamos entonces. Ahora, a partir de un ejemplo, voy a graficar la función cuadrática. ¿Ya? F de x igual x cuadrado menos 5x más 4. Para ello vamos a construir una tabla. Una tabla donde la primera columna vamos a darle valores a x y la segunda columna vamos a valorar la función. X igual 0, 1, 2, 3, 4. 5 y 6 finalmente. ¿Ya? La segunda colocamos f de x, que significa tomar el valor de la función evaluada en x. En el primer caso va a ser igual a 0, después 1, 2, 3, hasta 6. Y acá vamos a continuar después y lo vamos a valorar. Acá está el f de 0, ¿cierto? Porque la x vale 0. Sería 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 4. Y eso nos da simplemente 4. El f de 1 sería f de x igual a 1, sería 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. Y esto es 0. El f de 2 vale 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 4. Esto es 4 menos 10 menos 6 más 4 menos 2. El f de 3 vale 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 4. Y esto es
9 más 4, 13, menos 15, menos 2. El f de 4 vale 4 al cuadrado, menos 5 por 4, más 4. Esto es 16 menos 20, menos 4, más 4, 0. F de 5 valdría 5 al cuadrado, menos 5 por 5, más 4. Y esto es 25 menos 25, 0, más 4, eso es 4. Y f de 6 valdría 6 al cuadrado, menos 5 por 6, más 4. Y esto es 16 menos 30 es 6, más 4 es 10. Vamos a comprobar el resultado entonces ahora. Perfecto. Y ahora vamos a completar la tabla. Esta otra columna, la tercera columna, vamos a escribir el valor x, f de x. Es decir, el primer valor de este par ordenado va a ser primero el valor de x y después el valor de f de x, evaluado en esa x. Aquí sería entonces 0,4, acá sería 1,0, acá sería 2, menos 2, 3, menos 2, 4,0, 5,4 y 6,10. Finalmente, en la última columna vamos a colocar x, y. Es decir, el valor que toma la función evaluada en x va a corresponder al valor en el eje y al representar ese punto en el plano cartesiano. Entonces, esto va a ser el 0,4, el 1,0, el 2, menos 2, el 3, menos 2, el 4,0, el 5,4 y el 6,10. Y finalmente, esto es lo que vamos a graficar en el plano cartesiano. Esta última columna. Eso es lo que graficamos. ¿Ya? Eso es lo último que nos interesa. Entonces esto lo voy a tomar y lo voy a copiar. Voy a borrar la pizarra, lo voy a copiar acá y vamos a graficar. ¿Ya? Y vamos a ver ahí la forma que tiene esta representación gráfica de la función cuadrática para este ejemplo. ¿Ya? Después le vamos a dar un nombre, vamos a identificar puntos característicos, etc. Con esto entonces voy a detener el video y continuamos con el gráfico. Continuamos entonces, estimados. Acá dibujé los resultados acá escribí los resultados de la valoración de la función en x igual 0, 1, 2, 3 hasta 6. Y acá está al lado derecho los resultados de la valoración. El f de 4, el f de 0 vale 4, el f de 1 vale 0, el f de 2 vale menos 2, hasta el f de 5 que vale 4 y el f de 6 que vale 10. Y esto vamos a tomar estos pares ordenados, ¿no? Esto es representación cartesiana de los puntos, y le vamos a llamar el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, tomamos el 0,4. 0, recuerden que la primera componente es el asociado al eje X y la segunda al eje Y. Acá está el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces, primero el 0, 0 del eje X. Acá está el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Y acá en medio está el 0, 0 en X. Y 4 en Y, 4 en Y. Ahí marcamos un punto, nuestro primer punto. Luego 1,0, 1 en X, 0 en Y. Marcamos el otro punto. 2 en X menos 2 en Y. 2 en X menos 2 en Y. Trazamos la paralela al eje X desde menos 2
luego la vertical paralela al eje Y en 2, y marcamos otro punto. Finalmente seguimos con el 3, menos 2, 3, menos 2, se repite el menos 2, aquí había un punto a la misma altura del anterior, ahí marcamos el punto, luego 4,0, en 4 en X, ¿cierto? La primera componente, y 0 en Y, el otro punto lo marcamos ahí, 5,4, 5,4, a la misma altura del primero, marcamos el punto. Seguimos finalmente con el 6,10, 6,10 arriba. Ahí. Y luego tenemos ese punto, S y S. Y lo que hacemos entonces es poder unirlos. Si ustedes se fijan, lo miran desde lejos, ven que sigue una tendencia, ¿cierto? Vamos a unir todos esos puntos mediante una curva. Mediante una curva. Partimos ahí, seguimos acá, acá. Aquí damos la vuelta suavemente y continuamos. Continuamos. Hasta tener, y continuamos para acá. Pasamos para acá. Y como ustedes ven, se formó una especie de V, ¿ya? Acá da una vuelta muy suave, en forma de curva, ¿cierto? No en punta, en forma de curva, al igual que acá. Sigue suavemente hacia arriba infinitamente, y acá hacia arriba infinitamente, ¿ya? A estos le vamos a llamar ramas de la parábola. Esto entonces, como está dibujado aquí, se llama parábola. Y es la curva que representa a esta función cuadrática, específicamente a este ejemplo, ¿ya? Todas las funciones van a tener distintas ubicaciones de la parábola, pero siempre va a ser la misma forma, que está acá. Puede estar mirando hacia arriba sus ramas, hacia arriba, o puede estar mirando hacia abajo, ¿ya? En vez de que sea de esta forma, hacia arriba, puede ser hacia abajo. Puede estar ubicada al lado derecho, en el primer cuadrante. Puede estar ubicada al lado izquierdo, segundo cuadrante. Puede estar ubicada acá, aquí más abajo, en el tercer cuadrante, o en el cuarto cuadrante. Fíjense acá que forman cuadros. Esto va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, esta parábola puede estar ubicada en cualquiera de los 4 cuadrantes, o abarcar uno o varios, ¿ya? Puede estar ubicada aquí, mirando para abajo, puede estar ubicada acá, puede estar ubicada aquí, o como está allí, entre el segundo y el primero y tercer y segundo cuadrante, ¿ya? A esta forma de parábola, ¿ya? Que representa esta función cuadrática, vamos a identificar algunos puntos. Vamos a identificar ese punto donde corta el eje Y, donde corta o cruza al eje X, y donde se da el cambio de curvatura, aquí. Entonces, para nosotros, esos puntos van a tener identificación bien específica. Este punto va a ser el corte con el eje Y, corte eje Y, corte eje Y. A este punto le vamos a llamar corte eje X, corte
eje X, que podemos llamarle al punto X2. Y ese puntito que está ahí, que es el primero donde corta el eje X también, le vamos a llamar corte eje X, pero va a tener un nombre, X1. Entonces, este va a ser el X1 y este va a ser el X2. ¿Ya? Y finalmente ese punto que está acá, vamos a llamarlo vértice. El vértice que lo vamos a representar por la letra V, ¿ya? V de vértice, ¿ya? Que va a tener dos componentes. Una componente en el eje X, que vamos a llamarlo XB, y otra componente en el eje Y, que vamos a llamarla ahí IB. IB. Finalmente, vamos a identificar lo que llamamos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta imaginaria en este caso que divide a la parábola en dos partes simétricas una de la otra, ¿ya? Decimos que el lado izquierdo, desde el eje de simetría hacia la izquierda, es simétrico con la parte de la derecha de la parábola, desde el eje de simetría a la derecha. Es una línea punteada vertical, ¿ya? Y va a tener una componente, un valor. La posición del eje de simetría de esa línea imaginaria, ¿ya? Posición, eje, va a ser la coordenada XB del vértice, ¿ya? La primera componente del vértice. Esos puntos entonces nos van a permitir que al tenerlos identificados, ¿ya? Vamos a poder con ellos obtener la parábola, ¿ya? Uniendo esos puntos. Si unimos el corte con el eje de Y, con el corte con el eje X, acá, con el vértice, el otro punto que corte con el corte del eje de la X, ¿ya? Vamos a poder graficar finalmente la parábola, obtener la curva o la gráfica, ¿ya? Entonces lo que sigue, vamos a obtener esos puntos mediante una regla algebraica basada en los valores de a, b y c de la función cuadrática, y enseguida con ello vamos a poder graficar, obtener exactamente esto, ¿ya? El gráfico, sin pasar por valorar por cada uno de los x acá, ¿ya? Van a bastar un punto, 2, 3, 4. Con 4 puntos podemos identificar la posición de la parábola y cómo se va a graficar o se va a ubicar en el plano cartesiano, ¿ya? Con eso entonces doy por terminado este video. Espero que esto lo aprovechen, chicos, lo estudien, les va a servir para resolver la guía de trabajo que les voy a enviar más adelante. Que estén muy bien, cuídense.